Bueno, de acuerdo a la forma de inicio de los síntomas, si es espontáneo o si es provocado por algún cambio de posición, giro de la cabeza, colocarse de pie, etcétera, de acuerdo al tiempo de duración de los síntomas y cómo han evolucionado los mismos, eh, nosotros podemos dividir a los pacientes en tres escenarios clínicos, al menos los más elementales que se nos presentan en una guardia central. Y con esto podemos describir un vértigo agudo sostenido. Esto quiere decir que tiene un carácter espontáneo, no reconoce ningún desencadenante y que el paciente tiene estos síntomas vestibulares al menos en 24 48 horas de evolución. En general, este primer escenario clínico que describimos es en lo que más frecuentemente se presenta en una guardia. Los pacientes suelen estar muy sintomáticos, con lo cual el cuadro generalmente preocupa. Fíjense que las causas que describimos dentro de este vértigo agudo sostenido pueden ser periféricas, como una falla vestibular aguda, esto sería una neuronitis vestibular, la causa más frecuente, o centrales, como un ACV isquémico que comprometa la circulación posterior. Justamente, elementos del examen clínico que vamos a detallar a continuación nos van a permitir diferenciar central de periférico en este escenario, que es uno de los que más frecuentemente se va a presentar en la práctica clínica. También recuerden que las causas más frecuentes que producen vértigo son periféricas. Un segundo escenario clínico que puede también consultar un paciente por guardia, en general es un vértigo que nosotros le denominamos posicional. Esto quiere decir que el vértigo aparece frente a un desencadenante específico. En general, cuando el paciente se incorpora o se acuesta, cuando realiza giros en la cama, cuando va a tender la ropa o cuando se agacha a atarse los cordones, el paciente experimenta un vértigo que generalmente es fugaz. Esto quiere decir que de duración breve, puede ir acompañado de náuseas y lo más común es que pueda ser producido por un vértigo posicional paroxístico benigno, que es una afección del oído interno, que nos vamos a ver que se produce por una canalolitiasis, y por síntomas de hipotensión ortostática, en cuyo caso es bastante simple discernir, ya que podemos tomar la presión al paciente acostado y de pie y con esto descartar rápidamente esta causa. Y un tercer escenario clínico que es un vértigo recurrente. Esto quiere decir un episodio de vértigo de duración limitada, puede ser 1 hora, 2 horas, de 2 a 4 horas es lo más frecuente, en general también acompañado de síntomas vegetativos que pueden ser náuseas, vómitos, a veces puede ir acompañado de síntomas cocleares o de compromiso auditivo, por ejemplo, pérdida auditiva o disminución de la agudeza auditiva, sensación del oído pesado, lleno o zumbidos. En cuyo caso el paciente puede consultar por guardia. En general, cuando llega a la consulta suele estar asintomático y que puede ser producido por enfermedad de Meniere, que es una enfermedad que afecta también el oído interno, un accidente isquémico transitorio o por una migraña vestibular. Fíjense que en este caso también las causas pueden ser centrales y pueden ser periféricas, siempre recordando que las causas periféricas son las más frecuentes que afectan a los pacientes. Un escenario clínico de vértigo agudo sostenido, que dijimos que es el que más frecuentemente se va a presentar por una guardia central, ya que el paciente está muy sintomático, experimenta síntomas de vértigo, por lo menos 24 a 48 horas de evolución, acompañado en general de intensos síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, puede tener sudoración, puede tener fluctuaciones en la presión arterial, diarrea, ¿sí? Secundario a esto. Lo más común, como dijimos, que lo produzca son las causas periféricas, en este caso sería una falla vestibular aguda, pero tengo que ir a elementos clave de la anamnesis y el examen físico para poder diferenciarlo de una causa central, ¿sí? Que va a venir un paciente en menor proporción, de 10 pacientes que ustedes vean, solo 8 van a obedecer una causa, 8 van a obedecer una causa periférica, disculpen, y solo 2 van a obedecer una causa central, pero por eso tengo que estar por ahí ágil en
en el interrogatorio, en el examen clínico, para poder saber si el paciente requiere internación y estudios complementarios confirmando la causa central o si es un paciente que se puede hacer un tratamiento sintomático y puede irse de alta a su casa con algunas indicaciones. Las maniobras HINTS, por sus siglas en inglés, son impulso cefálico, el test del impulso cefálico, la presencia de nistagmo, la desviación vertical de la mirada y pérdida auditiva. Ese fue el plus que se agregó para tener en cuenta como elemento posible que marcara una afección central. Vamos a describirlas a continuación a cada una y decir o conocer en qué caso pueden ser, indicar una patología central y en qué caso una patología periférica. Recuerden que ya por el interrogatorio en estos pacientes podemos ir sospechando. Si el paciente tiene un vértigo agudo sostenido, nosotros ¿qué le podemos preguntar para saber si estamos frente a una afección central? Si el paciente tiene, además de esto, diplopía, por ejemplo, o sea, visión doble, disartria, sería alteración en la articulación de la palabra, dificultad para la articulación de la palabra, dismetría, cuando haga pruebas índice nariz, talón rodilla, ataxia en la marcha, ¿sí? Son estos ya síntomas que generalmente me van a ir orientando. El paciente con una afección central, en general, el vértigo no es el síntoma cardinal, sino que es uno más de los síntomas que el paciente presenta. Diferencia del paciente con un vértigo periférico, con una falla vestibular aguda, que el paciente en general, el vértigo sí es el síntoma cardinal que más lo aqueja o que lo lleva a la consulta. Dentro, digamos, de este cuadro de vértigo agudo sostenido, uno de los elementos más importantes que tenemos en el examen clínico, además de lo que ya mencionamos en la anamnesis, es la maniobra del impulso cefálico. La maniobra del impulso cefálico es una maniobra de alta sensibilidad y especificidad para diferenciar un paciente con vértigo central de periférico. Lo que evalúa esta maniobra es el reflejo vestibulo-ocular, ¿sí? Y lo hace pidiéndole a un paciente que sostenga la mirada sobre un objetivo. En general, la nariz del examinador sirve para este objetivo. Y hacemos o imprimimos rotaciones discretas de la cabeza de 30 grados hacia un lado y hacia el otro, pidiéndole al paciente que sostenga la mirada sobre este objetivo. Y lo que vamos a ver cuando la maniobra es positiva y es patológica, en cuyo caso indica un problema periférico o del oído interno, es que el paciente es incapaz de sostener la mirada sobre el objetivo cuando nosotros rápidamente retiramos la cabeza del mismo. Vamos a ver un video a continuación donde se explora o se realiza esta maniobra para que sea más explicativo. Bueno, en primer lugar entonces evaluamos la maniobra de impulso cefálico. Recuerden, siguiendo esta mnemotecnia de las maniobras HINTS. Y ahora evaluamos la presencia de nistagmo. La primera forma de evaluar el nistagmo es espontáneo. Esto quiere decir que el paciente está sentado mirando hacia adelante y nosotros solo observamos la presencia o no de nistagmo. A continuación se muestra un video donde podemos observar la presencia de nistagmo espontáneo.
Bueno, siguiendo con el orden de las mayores HINT, hablamos de la mayora del impulso cefálico y ahora la presencia de nistagmo. En principio espontáneo y ahora buscamos un nistagmo que denominamos evocado por la mirada, que es un nistagmo que aparece cuando nosotros hacemos al paciente cambiar de dirección de la mirada, como cuando realizamos la exploración básica de la motilidad ocular extrínseca en las 9 direcciones de la mirada. En este caso, la presencia de nistagmo evocado por la mirada implicaría que el paciente tiene un nistagmo en general sostenido, horizontal a la derecha cuando mira a la derecha o horizontal a la izquierda cuando mira a la izquierda. ¿Sí? Fíjense ahí ya el dato que entonces el nistagmo cambia de dirección cuando cambia de dirección la mirada. Este es un elemento que nos permite sospechar patología central cuando está presente.